Así, y entonces dándole la bienvenida a todos ustedes por participar en este curso, ¿sí? El curso de concreto armado es un curso netamente de aplicación, de tal manera entonces que vamos a hacerlo lo más ligero posible, es decir, tratando de que ustedes puedan llevarlo a la vida práctica, ¿no? El diseño corresponde a la practicidad de la parte analítica. Ustedes ya han trabajado la línea de análisis de estática, ¿no? Estática, mecánica de materiales, análisis estructural 1, y están llevando en paralelo análisis estructural 2, ¿cierto? Eso significa entonces que ya están en posibilidad de aplicar todos esos, digamos, desarrollos de analíticos a la parte netamente aplicativa, que es en esencia la construcción y naturalmente en este curso, el primer curso de concreto armado, ¿ya? Así que para comenzar vamos a ver un pequeño video que me gustaría que ustedes lo analicen y vean, ¿no es cierto?, cuáles serían sus objetivos para este curso, es decir, a partir de lo que están observando, cuáles serían sus expectativas respecto al curso, ¿ya? ¿Bien? Vamos entonces a compartir pantalla, ¿cierto? Y podamos revisar este pequeño video, ¿ya? Un segundito. Bueno, a la vista estamos en un estadio, ¿cierto? Y también parece que es de la liga alemana, ¿no? Por el lenguaje hacia el final. Sin embargo, los títulos están en portugués, ¿no? Así que hay una combinación extraña de esta persona que ha grabado este video. Sin embargo, según su parecer, esta persona que ha grabado, ¿qué cosa estaba preocupado? ¿Por qué no estaba mirando la cancha, no? Estaba mirando las estructuras y veía algo. ¿Qué es lo que veía y qué es lo que usted espera? No resolver, pero por lo menos como expectativa tener en el curso de concreto armado. A ver, ¿qué me podrían decir algunos de ustedes? Voluntariamente, por favor, uno por uno, si fuera posible. ¿Alguien le gustaría opinar? ¿Hacer un comentario? ¿Qué es lo que se observa en el video? A ver. Muy bien, a ver, perdón, un momentito, vamos a darle la pregunta a Joseph. Joseph. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches compañeros. Bueno, he observado el video como todos y puedo decir de que se observa un posible colapso, ¿no? Ya que, no sé, si yo estuviera en esos momentos, inmediatamente me retiraría del lugar porque la estructura está haciendo un movimiento el cual nos está divirtiendo, ¿no? De que puede colapsar por tanta gente ahí saltando, ¿no? Y todo eso. No sé, es mi primera impresión sería salir de moverme, ¿no? Alejarme de ese lugar. Eso es lo primero que haría. Perfecto, buen detalle, está bien, Joseph. Ya, pues. ¿Alguien más? Veo aquí que han escrito, dice, preocupado por la cantidad de gente, ¿es cierto? La estructura no era estable, dice, la estructura parecía gelatina, y dice, sí, qué miedo. Cierto, ¿no? O sea, la imagen nos brinda un espectáculo, claro, un lleno total, un espectáculo como suele suceder en el fútbol. Sin embargo, ante esta, digamos, demasía sobrecarga que es los espectadores, tiene un incremento adicional, ¿no? Un incremento que es tan importante que este personaje que ha grabado no estaba preocupado precisamente del partido, sino de la estabilidad de la estructura. Probablemente el que ha filmado no precisamente sea un
no un futbolero, si se puede decir así, ¿no? Sino un ingeniero, ¿no? Que siempre uno le jala la vista, ¿no? A mirar los objetos estructurales, bueno, eso es lo regular para nosotros, ¿no? Sin embargo, en el caso de ustedes, más allá de que han visto esto, se han asustado, ¿no? Ahora, ¿por qué creen ustedes que la estructura ha vibrado tanto? ¿A qué se debe que la estructura vibre tanto? A ver. Uno puede ser la carga, es cierto, tenemos un lleno, ¿no es cierto? Así es, no se previeron las cargas que debía soportar la estructura, exceso de capacidad o saltos reiterativos. Correcto, aquí tenemos una nueva idea, los saltos reiterativos. Los saltos implican para nosotros, en términos ya locales, cargas por impacto, ¿ya? Entonces, una masa, cuando salta, es decir, cuando tenemos esa posibilidad, generamos una carga adicional. Esa carga adicional regularmente le damos un 50% adicional, ¿ya? La carga viva. Eso significa que incrementamos la carga viva más un 50%, eso nos indica la norma, ¿cierto? Sin embargo, puede ser descontrolado, porque podríamos entrar en lo que llamamos resonancia, ¿de acuerdo? Si nosotros entramos en resonancia en la vibración con respecto a los saltos que damos, podría generarse una amplitud tan grande que rompería la estructura. Eso es cierto, ¿verdad? Entonces, es necesario, ¿no es cierto?, que haya un control al respecto, ¿no? No solamente de carga, sino esta posibilidad de generar ondas que son a partir del impacto, ¿no? Entonces, obviamente nosotros cuando diseñamos bajo unas condiciones locales, digamos, racionales, ¿no es cierto? Esos saltos reiterativos al unísono implican una carga adicional que podrían gestar un tipo de falla, ¿no? De hecho, entonces, no solamente vamos a ver el criterio de diseño por resistencia, ¿no? Sí, sino también por servicio, o sea, controlar las deformaciones. Entonces nosotros no solamente tenemos que ver que el elemento es capaz de resistir, ¿no es cierto?, una carga estática, una carga dinámica, sin embargo, también que debe ser controlada las deformaciones para que no genere precisamente lo que ustedes están sintiendo, un poco de pánico, ¿no es cierto? O el ingeniero estructural diría, no se preocupe, eso está contemplado dentro del rango de disposición de la estructura. Pero usted diría, oiga, eso se va a caer, ¿no? En cualquier momento se va a caer. Y el estructural le diría, bueno, sí, está contemplado las deformaciones hasta cierto rango, ¿no? Entonces, a la vista, por ejemplo, usted puede tener una estructura con una deformación tal que para usted está controlado, pero para el propietario, para el que va a usar este ambiente, podría ser algo que no sea lo racional, ¿no? Por ejemplo, si usted tiene una viga y presenta unas fisuras, al propietario no va a decir, está controlado, ¿no? O sea, estamos dentro del rango manejable y total, para esas cargas se pueden aceptar esas fisuras. Lo que va a pensar el propietario es simplemente se rajó, se va a caer, ¿cierto? Se va a caer. Entonces, ante estas circunstancias, nosotros debemos considerar no solamente el control por resistencia, sino también por servicio, ¿de acuerdo? Eso es algo que vamos a contemplarlo en algún momento. Sin embargo, rara vez se ve eso porque tiene siempre efectos locales exagerados, como en este caso, ¿no? En el caso de este estadio, que más allá de la circunstancia que implica, pues, exacerbado por el deporte, ¿no es cierto?, puede generar ciertos elementos que pueden llevar a un trágico final, ¿no? Que algo falla, ¿ya? Bueno, eso ha pasado ya en otros estadios que son metálicos, que son mucho más flexibles. Eso es cierto. Bien, vamos a presentar entonces el curso que nos invita en esta noche a considerar, ¿no es cierto?, que vamos a tomar en cuenta el comportamiento y el diseño del concreto. Es decir, tenemos que ver cómo se comporta, ¿no es cierto?, y cómo se diseña el concreto armado. No nos olvidemos que es concreto armado, en la palabra completa, ¿no es cierto? Porque el concreto de por sí es un material frágil, ¿ya? Y lo que necesitamos darle es ductilidad. ¿Y quién le da ductilidad? La armadura, ¿de acuerdo? Entonces tendremos que analizar, en principio, el punto de partida, el concreto, por otro lado, el acero, y luego unir sus dos posibilidades. Este curso tiene 2 horas
teóricas y 2 horas de práctica. Sin embargo, vamos a ir relacionándolas ambas, es decir, puede ser todo práctica, puede ser todo teoría, y en la medida que sea necesario, pues tomaremos una al 50% o al 100% para ir cubriendo nuestras necesidades de ingresar a este mundo del diseño, ¿ya? Lo que sí podemos reconocer es que las prácticas van a desarrollarse en la segunda sesión. Es decir, tenemos clase con ustedes el día de hoy, de 7 a 9 de la noche, y el día miércoles en el mismo horario. Entonces, las prácticas se van a desarrollar siempre en la segunda sesión. Tenemos práctica para recordarles la semana número 4 y la semana número 12. Y lo tendremos precisamente el día miércoles que corresponda a esa semana, ¿ya? De tal manera, entonces, que en la primera semana, la primera sesión nunca habrá examen, ¿ya? Muy bien. Vamos entonces a reconocer que la misión y la visión de la UPC es formar líderes íntegros e innovadores. Pues un líder hace las cosas distintas y asumimos que ustedes ya han leído lo que estaba en el aula virtual. Es decir, en el aula virtual podemos encontrar, ¿no es cierto?, todo el material que se va a desarrollar esta semana, ¿ya? Entonces, eso es ser líder, ¿no? Todavía no estamos en la capacidad de ser un líder a nivel nacional o local, pero por lo menos usted sí puede ser líder de sí mismo, ¿cierto? Hacer las cosas distintas. Normalmente, la mayoría de alumnos no entran al aula virtual. Si usted lo ha hecho, ya es un líder porque está haciendo cosas distintas, ¿no es cierto? ¿Es capaz de innovar? Sí, porque usted se va, en la medida que va, digamos, reconociendo lo que se va a realizar, puede ir preguntándose algunas cosas que en términos de referencia todavía no las entiende, ¿no es cierto? Sin embargo, si vamos a escuchar, digamos, esta explicación aquí en clase, probablemente recién comience a preguntarse algunas cosas, ¿está bien? De tal modo, entonces, que en términos de visión aspiramos a que nuestra universidad, pues, se coloque como digamos, una entidad, ¿no es cierto?, de excelencia académica, y aspiramos que ustedes no solamente alcancen esa excelencia académica, sino tengan la posibilidad de desarrollarse en su vida profesional. Vamos a reconocer que el material más empleado es el concreto armado porque es un elemento versátil, es durable y en muchos casos tiene un costo muy bajo, ¿no? Excepto en la selva, ¿no? Reconocemos que en la selva no tenemos canteras, ¿no es cierto?, de hormigón, de tal manera que suele un poco de ser difícil hacer concreto normalizado, ¿no? Ahí tendremos que emplear otro tipo de alternativas. Sin embargo, esta gran alternativa va a desarrollar edificaciones digamos, locales, citadinas, puentes, muelles, hilos, y así, ¿no? Todo tipo de estructuras que naturalmente van a estar sujetos a desplazamientos y giros. Y claro, eso lo da porque estamos en una zona sísmica, ¿de acuerdo? Y el Perú tiene una característica de sismicidad que en este momento, dado sus características, datan del año 70, ¿no? Más o menos 74, el último sismo en Lima. De tal modo, entonces, que tenemos prácticamente a la fecha más o menos unos 50 años y tenemos lo que llamamos un silencio sísmico. Eso significa que en cualquier momento podría sorprendernos un sismo y una de las cosas que deberíamos estar nosotros es preparados, ¿no es cierto? No solamente técnicamente, sino psicológicamente como lo hacen países de avanzada como Japón, ¿no? Que a pesar que de todas maneras están preparados, es decir, ellos saben que constantemente hay sismos, y hablamos de sismos, ¿no? No hablamos de temblores, ¿no? Un temblor es de 4 grados hasta 5 grados. Ellos tienen sismos de 6, 7, 8 y 9 grados, ¿cierto? Que ya es realmente un sismo. Aquí, pues, no tenemos todavía ninguno severo desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, todas estas solicitaciones, ¿no es cierto?, para el concreto armado van a estar basados en los códigos vigentes, la norma 060, la norma 030, que en la medida que haya una eventualidad sísmica van a ser actualizados. De momento, podemos decirle que la E060 data del 2009, ¿no? Y no tenemos eso, es nuestra última versión. Y la del sismo resistente E030 del 2018, ¿no es cierto? De tal manera, entonces, que no tenemos una actualización permanente porque no tenemos una eventualidad sísmica que nos permita verificar que lo que estamos haciendo es lo más apropiado. Sin embargo, debemos tener en cuenta que una problemática de sismicidad para nuestra localidad sería muy fatal para algunas edificaciones que son demasiado antiguas, ¿no es cierto?
¿Cómo se va a identificar el logro del curso? Bueno, al finalizar el curso, el estudiante, a través del grupo, ¿cierto?, va a diseñar elementos estructurales sometidos a condiciones y tipos específicas. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, diseño en flexión, diseño en flexo-compresión y diseño por cortado, ¿cierto? Por corte. ¿Qué significa esto? Vamos a encontrar, ¿no es cierto?, el acero de vigas, de aligerados, ¿cierto? Vamos a encontrar el diseño del acero para las columnas, ¿sí? Y vamos a encontrar los estribos, la distribución de estribos para las vigas y las columnas. Y eso más que suficiente para trabajar en este ciclo. Pero nos va a quedar varios temas pendientes, que lo haremos en el curso de edificios. Entonces, el estudiante en grupo va a reconocer y aplicar la norma peruana de diseño, la E060, y lo va a hacer a través de un trabajo en grupo, ¿cierto? Un trabajo final. Y para ello utilizaremos una rúbrica de evaluación. Ya lo presentaremos en un momentito, ¿de acuerdo? De tal modo que el logro del curso va a ser medido mediante dos, dos sistemas, ¿no? El sistema, o llamémosles así, dos ámbitos, ¿no? El primero es que el alumno conoce, ¿no es cierto?, y aplica el diseño de elementos en flexión, flexo-compresión y corte. Y el siguiente ámbito vendría a ser que el alumno conoce y aplica la norma de 060, esto para dibujar los planos, en el diseño de flexión, flexo-compresión y de corte, ¿no es cierto? Entonces, en esos dos ámbitos específicos se desarrollan 3 ítems por cada una de estas aplicaciones. Estos sistemas, entonces, van a ser explicados y vamos a revisarlos en un momento, ¿ya? Eso significa la rúbrica. ¿Cómo se desarrolla el contenido? Bueno, tenemos aquí las propiedades del concreto y el acero de modo independiente y luego juntos el diseño de elementos en flexión, ¿no es cierto? Y hasta aquí, imagínense usted, estamos en la semana número 7, ¿sí? Entonces, el desarrollo del diseño en flexión va a ser bastante amplio, ¿de acuerdo? Que nos va a tomar las 7 primeras semanas. Y, lógicamente, probablemente hagamos una semana o de repente alguna clase de flexo, compresión, diseño de columnas para el parcial, ¿no es cierto? Pero sustancialmente el diseño, digamos, de elementos de flexión será el alto porcentaje del examen parcial. En la segunda parte, a partir de la semana 9, ¿no es cierto?, tendremos diseño flexo-compresión, columnas, y diseño sometidos a cortante y torsión, lo veremos muy ligeramente, ¿no? Sobre todo en vigas, ¿no? Vigas al cortante y columnas en cortante. El arte de detallar no es sino el gráfico de los planos. Entonces, el arte de detallar lo vamos a desarrollar a partir de todos los elementos, es decir, vamos a no solamente encontrar el área del acero requerido, sino vamos a distribuir el acero en función de sus características y sus usos. Aquí, naturalmente, nos vamos a amparar en la norma de 060, que no es una camisa forzada para nosotros, sino en realidad es un cúmulo de experiencias de otros países que han tenido la oportunidad de invertir, ¿no es cierto?, en laboratorios, en infraestructura y tecnología para desarrollar y encontrar alternativas de solución para elementos sometidos a cargas laterales, como son los sismos. Nosotros realmente no tenemos una capacidad instalada, ni infraestructura, ni tecnología apropiada para medir esos elementos, ¿no es cierto? De tal manera que el ACI, ¿no es cierto?, no es sino un resumen de todo ese cúmulo de experiencias y la norma peruana se adscribe, es decir, toma lo que corresponde a la norma de Estados Unidos en la zona oeste, zona de California, que sí está sometida a este sismo, ¿no? En el lado este, que es la zona de Miami, y de ese lado del Atlántico, el problema no es sismo, sino es viento, cosa que en nuestro país no tenemos esa característica, ¿no? Creo que tenemos una pregunta, a ver, vamos a consultarlo. Dígame, Stephanie, ¿le escuchamos? Stephanie. Creo que hubo un error. O, Stephanie, ¿quiere hacer alguna pregunta? Ya, ok, no hay problema. De tal manera entonces que nosotros vamos a reconocer que a lo largo, digamos, de los capítulos que vamos a ir observando, vamos a desarrollar cada uno de los elementos, ¿no? Bien,
¿Cómo vamos a relacionar esta red de aprendizaje? Bueno, esto es naturalmente constructivo, como suele suceder en todo lo que es ingeniería, es decir, aprendemos algo para ir incrementando algo más, ¿cierto? Primero analizaremos las propiedades del concreto y del acero, que lo veremos el día de hoy, e inmediatamente después entraremos con el diseño de flexión, ¿no? Apoyados en la normatividad vigente. A ello, a la flexión le añadiremos carga axial y nos determina entonces la flexocompresión, diseño de elementos verticales, columnas. Y para completar este capítulo, es decir, este ciclo, perdón, emplearemos el diseño de elementos sometidos a cortante. Diseño por corte implica diseño de estribos para las vigas y columnas. De tal modo que el desarrollo y el dibujo lo haremos en cada uno de los capítulos, ¿sí? La metodología va a partir de una exposición que corresponde a mi parte. Sin embargo, yo les pido porque ustedes participen en forma activa, o sea, es decir, si tienen algún plan o han visto o ya están trabajando o están en obra y hay cosas que no entienden todavía, por favor compartan esa información o esa inquietud para que todos los demás compañeros se puedan también retroalimentar. Es importante compartir, preguntar para que tengamos una mejor experiencia, ¿cierto? Es decir, los que tienen la oportunidad ya de estar trabajando, practicando, pues tienen la oportunidad de acercarse a planos, pues es muy simple, tómale una foto de alguna parte que no le entiende o no nos interesa, entonces podremos revisarlo en cualquiera de los capítulos que abordemos. Pues obviamente no tendremos la oportunidad de trabajar todo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, si vamos a diseñar vigas, vamos a diseñar losas aligeradas, columnas, y el diseño por corte de estribos, entonces la pregunta sería, ¿y dónde quedó el diseño de escaleras, el diseño de losas armadas en dos direcciones, el diseño de placas, el diseño de cimentaciones? Imagínense lo que nos falta, ¿no? Eso lo tendremos que dejar para el curso de edificios, ¿está bien? Ahí nos, digamos, lograremos compensar un poquito el diseño en concreto. A pesar de eso, vamos a tener todavía algunos otros elementos que nos falten, pero ya serán los menos, pero quedará ya por su cuenta la posibilidad de completarlos si es que a ustedes les interesa esta, ¿no? La aplicación de los temas netamente va a ser en función de la práctica de ingeniería y yo creo que en ese sentido no olvidemos que nuestra participación en este sentido es la de completar el proceso constructivo. Es decir, a nosotros nos solicitan el diseño de la estructura, ¿para qué? Para que tengamos los planos de construcción. Y pues obviamente los inversionistas lo que pretenden es precisamente que una estructura esté en pie y en servicio lo más antes posible. Entonces nuestra tarea, más allá de encontrar los resultados apropiados en términos de diseño, será naturalmente colocar planos suficientemente entendibles, ligeros, rápidos, sencillos, de tal modo que la construcción no sea un entrambe, todo lo contrario, sea un elemento que nos permita hacer las cosas más rápidas, ¿cierto? Y eso significa que en ese sentido usted habrá colaborado con el proceso final, la entrega de la obra, ¿ya? En cuanto al planteamiento de los problemas, lo haremos siempre en el orden ingenieril y vamos a examinar las alternativas de solución e interpretando los resultados. ¿Qué significa esto? Que en el diseño de cualquier elemento no existe una solución única. Esto no es matemática pura, es aplicación de la ingeniería. Por ejemplo, nosotros podremos tener un resultado como, por ejemplo, 8 centímetros cuadrados de área requerida. Sin embargo, usted puede emplear aceros de 3/4, de 5/8, de 1 pulgada, y cada quien tendrá una justificación al respecto. Y eso no significa que esté mal. Si en la medida que sea posible cubrimos los requerimientos de la norma E060 y las recomendaciones sismos resistentes de la E030, entonces no tendremos impedimento para plantear una solución. Lo que sí es importante es que las soluciones nos tienen que dar, en términos generales, una conducción constructiva muy ligera, muy rápida, muy sencilla. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si usted tiene que colocar bastones, no sé si entienden eso, pero los bastones son refuerzos, ¿sí? Refuerzos para el momento positivo o el momento negativo. También tenemos bastones, ¿no? Que le llaman balancines. Bueno, entonces si nosotros queremos colocar un refuerzo y nos sale exactamente 3.50. El otro dice, no, le ponemos 3.75. Más allá encontramos uno de 3.80. Y más por este lado encontramos otros requerimientos de 3.25, por ejemplo, ¿no? Entonces, usted coloca los valores exactos porque eso es lo que le ha salido numéricamente. Pero tiene que pensar también que eso se tiene que
trabajar de una manera rápida y ligera. Entonces, ¿por qué no toma la distancia mayor 3.75 y se las pone a todas? La diferencia es mínima respecto a distancias, pero lo que sí logra es practicidad en obra. Es decir, no es lo mismo que el maestro le diga al operario y el operario le dice al ayudante, córtame 2 de 3.25, 4 de 3.45, 5 de 6.75 y 2 de 2.80. A que diga, ponme 10 o 12 de 3.75, ¿cierto? ¿Está bien? Entonces, si se dan cuenta, las soluciones no son, propiamente dicho, exclusivas o únicas, ¿no es cierto? Pueden haber varias soluciones, pero la solución que usted brinde tiene que ser netamente práctica, constructiva, pensando en que usted es parte de una situación problemática. ¿Cuál es esa situación problemática? Bueno, poner en pie una edificación y ponerla en servicio. ¿Listo? Bien, y el diálogo entonces y la analogía que haremos con otros temas y procedimientos van a ser relevantes siempre. Por eso es importante que ustedes participen con inquietudes. Si hay algo que no entendieron, pues levanten su manito y podemos conversar al respecto. Y si hay algo que no lo entendieron, también de la misma manera para poder visualizar nuestro aprendizaje. El aprendizaje, repito, no es una cuestión numérica, es de un criterio, formación de criterios, ¿de acuerdo? Entonces, aquí no vamos a encontrar números y decir, esta es la respuesta exacta y correcta y no hay otra respuesta más. No es así. En cuanto a diseño, tenemos muchas alternativas y pueden tener muchos alumnos tener su respuesta correcta, no por el resultado, sino por la decisión que se toma en el diseño final, ¿de acuerdo? Entonces, tengámoslo presente. No es un curso de matemática, es ingeniería aplicada. Muy bien, en el aula virtual, como ustedes, bueno, lo podemos revisar, hay mucho material que vamos a ver en un momentito. Las evaluaciones van a ser escritas y las vamos a realizar en la segunda sesión, como ya le hemos explicado. La nota final, bueno, tiene estos porcentajes, como ustedes observan, el 25% de los parciales y el trabajo final nada despreciable, 30%, tercera parte prácticamente de la nota. Entonces habrá que preocuparse, ¿no es cierto?, por este porcentaje, que es una nota que va a ir en términos escalonados, ¿no? Va a haber varias presentaciones finales, una presentación final, es un trabajo que ustedes van a referirlo a nivel grupal. Vamos a hacer, en este caso, 45, son ustedes, representarían 9 grupos de A5. Entonces, los grupos van a ser de A5. ¿Está bien? Eso va a ser. Bien, las prácticas serán evaluaciones de entre las 2 horas, o sea, en la segunda sesión. El examen parcial y final van a ser definidos de acuerdo a la programación de Secretaría Académica, de acuerdo a los requisitos también. Suele ser, naturalmente, unos elementos, digamos, unas evaluaciones que sean lo más personalizadas posibles, y eso dependerá de las indicaciones y los criterios de la Dirección de Estudios. Aquí tenemos entonces, en una de las notas, el trabajo final, acá dice 4 alumnos por grupo. Es cierto, porque hasta hace el ciclo anterior, o sea, hasta el primer ciclo, el 2021, teníamos 40 alumnos, ¿no es cierto?, 40 alumnos por salón. En este caso nos han colocado 45, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ha habido hasta 45 cupos para los cursos. Eso significa que 4 no es múltiplo de 45, por lo tanto hemos aumentado a 5 alumnos por grupo para que tengamos 9 grupos de 5, ¿de acuerdo? Esa es la razón, ¿ya? En este caso, entonces, ¿qué vamos a presentar al final del ejercicio de estos trabajos? Bueno, vamos a presentar el diseño y los planos de las losas aligeradas o armadas en una dirección, las vigas que soliciten, las columnas que soliciten, complementando naturalmente con, más allá de los planos, la memoria de cálculo. ¿De acuerdo? La memoria de cálculo, ¿qué cosa es? El sustento de cómo se han realizado el metrado de cargas, el análisis respectivo y el diseño propiamente dicho. Bien, aquí tenemos entonces la rúbrica, el trabajo final, ¿no? Esta rúbrica nos permite entonces consolidar bajo el mismo criterio el trabajo final. Aquí, como les explicaba, se trata de 2 dimensiones, ¿no? La dimensión diseña y la dimensión conoce y aplica correctamente la norma de 0.60. ¿De acuerdo? Entonces, la dimensión 1 se desarrolla en 3 aspectos: diseño en flexo, compresión y por corte.
Y la aplicación de la norma, conoce y aplica la norma, se desarrolla también en los mismos ítems, es decir, aplica la norma en el diseño flexión, en el diseño flexo-compresión y en el diseño por corte. Entonces, de tal manera que estas dos dimensiones se desarrollan en paralelo en flexión, flexo-compresión y corte. ¿De acuerdo? Fíjese, para que usted se saque una nota sobresaliente, o sea, si usted aspira a un 20, aquí lo tenemos en la parte inferior, 20 en la parte inferior, está. Entonces, lo único que tiene que hacer es leer esta primera columna y, digamos, tener esto como objetivo, ¿no es cierto? Aquí, fíjense, tenemos en el primer ítem, solamente voy a leer esta primera fila, dice sobresaliente, esperado, en proceso y no iniciado. Sin embargo, si usted lee un poquito al detalle, ¿no es cierto?, va a aparecer exactamente el mismo texto, solo con un par de palabras cambiadas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en proceso, diseña y dibuja pocos elementos. En esperado, diseña y dibuja la mayoría de elementos. Sobresaliente, diseña y dibuja todos los elementos sometidos a flexión. Es decir, entre sobresaliente y esperados hay el todos y la mayoría. Es decir, si usted hace todos, esa es la palabra, pues no tendrá este puntaje. Si a usted le falta uno, es la mayoría, por lo tanto pasa al nivel esperado. ¿De acuerdo? Si usted dibuja unos cuantos, o sea, le faltan más de uno, entonces tendríamos que pasar inmediatamente en proceso, ¿ya? Entonces, fíjese, aquí la primera columna nos habla de todos los elementos, ¿cierto? Todos los elementos en flexión, todos los elementos en flexo-compresión, todos los elementos de corte y así sucesivamente. Entonces, para alcanzar este puntaje, usted tiene que evidenciar, ¿cierto? ¿Qué significa la evidencia? Tener el diseño de los elementos, tener el dibujo de los elementos y, naturalmente, refrendado en el informe que es la memoria de carga. ¿Listo? Eso significa entonces que si usted quiere sacarse un 20 en la nota final, solo tiene que leer esta primera columna y aspirar a ese objetivo. ¿Listo? Entonces, esperemos entonces que todos los grupos puedan leer esta información. La vamos a publicar en el aula virtual. Aquí la presentamos para que usted tenga una noción, para que nosotros podamos calificar de una manera organizada. Bien, para tener una referencia del rol es importante que usted tenga un almanaque, ¿no es cierto?, con todos los elementos. La semana 4 tenemos la práctica número 1, tiene un 10% de peso. Esto es, entonces, la semana 4, segunda sesión, el día miércoles. El parcial ya lo sabemos, semana 8, no sabemos qué día nos toca, pero eso lo determinará la dirección de estudios. La semana 12, la práctica calificada número 2, también el día miércoles, y en la semana 15 será la entrega del trabajo final, ¿cierto? Así. Muy bien, bibliografía básica, bueno, hay muchos libros, sobre todo extranjeros, ¿de acuerdo? Y también aquí tenemos uno peruano, que es el ingeniero Teodoro Harsen. Sin embargo, tenemos otros libros, ¿no? Por ejemplo, todos estos libros tienen la ventaja que tienen bastante material, digamos, de teoría. Sin embargo, en la parte práctica tenemos el inconveniente, incluido este libro de Teodoro Harsen, tenemos el inconveniente que se utiliza factores de amplificación, ya vamos a ver eso en un momentito, factores de amplificación de la norma ACI, y nosotros vamos a trabajar con la norma E060, ¿de acuerdo? De tal modo que habrá que tener cuidado. Sin embargo, por ejemplo, el libro de apuntes de concreto armado de Gianfranco Tassi es un buen libro, desde la Católica, es un buen libro que nos permite acercarnos a la aplicación con ejercicios de la norma peruana, ¿ya? Entonces, ese libro está en el aula virtual, por si acaso, si no les estoy indicando en vano, se las he proporcionado ahí para que usted lo pueda revisar, ¿cierto? Tenemos también como fuente de consulta para algunas cosas el ACI, ¿no es cierto? Y este libro de González Cuevas, que es muy bueno, es mexicano. Sin embargo, bueno, el aspecto que siempre tomamos como referente es que los factores de amplificación son distintos, pero es muy explicativo este libro, ¿sí? Muy explicativo, ¿ya? Muy bien, algunas cosas que vamos a tomar en cuenta para, digamos, desarrollar nuestras clases es asistir a clases a la hora señalada en el horario de matrícula del curso, es decir, en este caso tenemos clase a las 7 de la noche, al igual que el día miércoles, yo les pido que estén presentes desde la primera hora. Vamos a tratar de comenzar en punto, ¿cierto?, para ganar tiempo, de tal manera entonces que nos permita desarrollar el curso con tranquilidad, ¿no es cierto?
En el sistema está incorporado ahora, ¿no es cierto?, una asistencia, un registro de asistencia, ¿ya? Le hemos puesto ahí de que usted va a ser considerado como asistente al 100% si usted está dentro de los 5 primeros minutos, ¿no es cierto? Si es que está dentro de los 5 a los 30 minutos, ya va a tener una tardanza, ¿no? Y si es que está después de los 30 minutos, pues obviamente va a considerársele como falta. Ahora, esta forma de revisar su asistencia no va a ser penalizada, es decir, no le vamos a poner una, ¿cómo llamamos esto? DPI, ¿no? Jalado por DPI a través del sistema. No tiene conexión. Lo que sí lo vamos a utilizar es cuando veamos que hay alumnos que, por ejemplo, espero que no sea su caso, no van a clases, no asisten a clases, sin embargo, cuando dan su prueba se sacan 20, ¿no? Esos alumnos, cuando suceda eso, vamos a recurrir a la revisión de, digamos, de ese rol de asistencia. Y vamos a ver la consistencia de su asistencia, ¿de acuerdo? Entonces, esperemos que a ninguno de ustedes se presente esas circunstancias y ahí utilizaremos esta referencia. Se supone de que ustedes, para aprobar el curso, deberían sacar en promedio 13, ¿no es cierto? 13 representa de 20 el 65%. Supone entonces que la asistencia, para que sea totalmente consistente y válida, debería tener un promedio no menor al 65%. Lo vamos a revisar en conjunto cuando pase un par de semanas, ¿no es cierto?, para ver cómo va ese indicador de asistencia, ¿ya? Eso nos va a permitir ver qué tanto los alumnos, ¿no es cierto?, participan en clase o no lo hacen, ¿ya? Muy bien. Le pido por favor que para identificarse utilicen su nombre y apellido de acuerdo a la matrícula realizada en el curso. Por favor, no utilizar seudónimo, ¿ya? Y utilizar una foto para una visualización de ustedes, pero tampoco podemos utilizar otras imágenes, ¿no? O sea, no sé, pues, algún emoticón, cualquier otro gráfico que no sea apropiado. Recuerden que estamos en una red que es netamente académica, ¿no? Si usted quiere compartir con sus compañeros algo gracioso, algo, existen otras redes para eso, ¿no? En el cual puedan compartir alguna inquietud. Pero en este caso, por favor, utilicemos una foto, aunque sea antigua o sea nueva, no hay problema, una foto razonable de su identificación y su nombre correspondiente, ¿ya? No utilizar imágenes, entonces, que no sean apropiadas, ¿no? Para realizar las preguntas, bueno, hay que darle un clic a la manito que se encuentra en la parte central derecha, ¿no es cierto? Y lógicamente, en la medida que sea posible, yo voy a atender esa inquietud, es decir, voy a detener digamos, la explicación si fuera posible, si no, le pediría que espere un momentito para completar la idea y sobre esa base ya responder o conversar sobre la inquietud que tiene el alumno. Por favor, no se sientan limitados a preguntar. Eso es importante ahora porque lo que aspiramos es a la formación de un criterio propio, ¿está bien? Pero nadie puede formar un criterio propio si no experimentamos algunas cosas. Pero esas cosas no se las puedo dar yo como receta, no es la idea. La idea es que usted vaya formando su propio criterio en base a resultados, en base a conversaciones, en base a escuchar, en base a compartir información. ¿De acuerdo? Así. Bueno, se explica claramente que no hay recuperaciones de evaluaciones en clase. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted no dio la práctica 1 y quiere recuperar la práctica 1 y solicita una práctica 1, pues esa práctica no se la vamos a tomar en horario de clase. Tendrá que ser en un horario extra, ¿no es cierto? Si fuera el caso. Lo más probable es que lo manden a evaluación de recuperación y ahí sí no le sugiero porque una cosa es una práctica focalizada, ¿no? En 2 o 3 temas, a tener una evaluación de recuperación que es todo el ciclo, ¿no? Entonces estamos hablando de 2 cosas distintas. Así que yo le sugiero que, pues, trate de asistir a clases, trate de asistir a sus exámenes y sus prácticas y no pierda la oportunidad de desarrollarlo en su ciclo regular. Muy bien, hay que desearles a ustedes entonces una buena suerte en el curso y eso significa que deben estudiar sistemáticamente, es decir, organizarse en un horario para revisar información, realizar ejercicios, de tal modo que no se suspendan a la hora de una eventualidad, digamos, un examen final, que se van por un 7, ¿no es cierto? Nota ya, a veces dice el alumno, no 7, ¿quién lo saca 7? ¿No? Y saca 6 y después está pidiendo por favor
que le suban un punto donde a veces no hay por dónde subir, ¿no? Yo lo primero que le digo a un alumno cuando me reclamo, me dice, profesor, necesito medio punto, dígame usted dónde puedo subirle medio punto. Si me convence, es decir, puedo subirle, ¿no? Normalmente no lo hace el alumno, ¿cierto? No es capaz de convencerme. ¿Por qué? Porque la calificación está debidamente, digamos, equilibrada, ¿no? Difícilmente colocamos una evaluación que sea tan ajustada como para decir, bueno, aquí se le puede subir algo. Difícilmente, o sea, por eso tenemos rúbrica para tener una evaluación equilibrada. Bien, vamos a elegir un delegado porque necesitamos, ¿no es cierto?, que exista un nexo entre todos ustedes. Fíjense que cada día son más, 45 en este caso, para que podamos llevar a efectos, digamos, este curso. No solamente, digamos, en la conformación de los grupos para el trabajo final, sino también para compartir información, para revisar información, y ustedes puedan de alguna manera compartir esa información que lógicamente deben tenerla o de alguna manera pueden procurarse para que tengamos la posibilidad de que todos pasen sin ninguna novedad, ¿cierto? Así que vamos a elegir a un delegado o delegada. Eso significa que necesito por lo menos 2 o 3 voluntarios, si fuera posible. Y antes de eso, por favor, vayan pensando. Entonces vamos a ver, verificar si no hay alguna consulta. ¿Alguna inquietud, alguna consulta, señores? A ver, por lo menos díganme si estamos de acuerdo o no. Bueno, utilizamos esta chapita de color verde si estamos de acuerdo. ¿Sí? ¿Todo claro? Bien, así es. Utilizamos la chapita para que yo, en función de eso, observe si tenemos más del 50%. Entonces todos estamos de acuerdo, ¿cierto? Dígame, Breni. Escuchamos. Breni. Parece que hubo un error, o quería participar Bereni, por favor. Ok, no hay problema. Bien, les decía entonces que si ustedes me dan esta chapita de color verde, quiere decir que sí estamos entendiendo, que no hay ninguna pregunta, ¿no? Por el contrario, si tuviera alguna duda, está en desacuerdo, utiliza una chapita de color rojo, ¿cierto? Y eso va a significar que, pues, yo tengo que preocuparme que algún alumno todavía no me está entendiendo, o podríamos utilizar una un poquito más agresiva, ¿no es cierto?, que está confundido, ¿no es cierto? Y de repente ahí digamos, puede ser que el alumno esté confundido y no quiere preguntar, se siente, no quiere roche, ¿no es cierto? Entonces, ahí podríamos darle el alcance al delegado o delegada que podría comunicarse por interno y asumir la pregunta, ¿no es cierto? Y poder plantearla, ¿no? Entonces, tiene que encontrarse un camino de solución ante cualquier inquietud, ¿de acuerdo? Si usted entendió todo y está, pues, feliz, ¿no es cierto?, y está entendiendo absolutamente todo y le es fácil el curso, en buena hora, ¿cierto? Porque eso nos va a permitir reconocer que este alumno puede ayudar a otros, ¿de acuerdo? Entonces, de igual manera, el delegado, ojito, ojito, porque tendría una ayuda en cualquier otro alumno también, ¿está bien? Entonces, vamos a utilizar estos emoticones para que podamos hacerlo, ¿no es cierto? Si alguien me dice y me pone esto de aquí, quiere decir que estoy yendo muy lento, ¿cierto? Debemos acelerar un poquito, ¿cierto? ¿Está bien? Muy lento, quiere decir que debo acelerar. Quiere decir que ustedes están entendiendo todos y valdría la pena aumentar la velocidad, ¿de acuerdo? Así. Y si es que quieren que vaya más despacio, bueno, ahí lo tenemos, en azul, en celeste, mejor dicho, bajar la velocidad. O sea, estoy yendo muy rápido, por favor, baje un poquito el ritmo, profesor. Entonces, eso, fíjense, nos ayuda a reconocer fácilmente qué es lo que estamos trabajando en este momento. ¿Listo? Muy bien. Señores, la pelota está en su cancha. Me gustaría saber si tienen alguna propuesta, alguno que quiera proponerse como delegado o delegada. Estoy a disposición para poder anotarlos. Muy bien, Marcelo. Muy bien, primera persona, Marcelo. Natalie también, a ver un ratito, no leí bien eso. Muy bien, Natalie también. Natalie, muy bien. Natalie. Costa y Marcelo.
¿Alguna persona adicional? Uno más necesitamos, por favor. A ver, alguien que se ofrezca para poder participar, por lo menos 3 alumnos. Muy bien, Sol. Sol Cortés, perfecto, muchas gracias a los 3. Si me permiten un segundo, voy a preparar eh, los requerimientos para poder un momentito ya pasar a la votación. Ya, permítame un par de minutos solamente. Aquí tenemos entonces, primero Marcelo. Marcelo, ¿quién más tenemos? Tenemos a Natalie. Natalie. Y también tenemos a Sol. Correcto. Ya estamos. ¿Hay alguien más? A ver. Sí, vamos a escuchar las propuestas en un momentito. Listo, así es. Muy bien, entonces vamos a escuchar un momentito, por favor, en orden que tenemos aquí. Marcelo, por favor, sus compañeros le escuchan. Ya tenemos 40 alumnos, wow, es importantísimo. Marcelo, Buenas noches, profesor y compañeros. ¿Se me escucha? sí, sí, por supuesto. Ya, mi Dígame. nombre es Marcelo. Bueno, una de mis propuestas sería apoyar en lo que puedan mis compañeros. Cualquier duda que tengan, yo estoy 24/7 para cualquier cosa y Wow, también seré un intermediario entre el profesor y los compañeros, ¿no? Y también el claro que grupo sí. de WhatsApp que se va a crear. Ya está listo el grupo WhatsApp, ¿no? No, todavía. Así Está bien, me... por si acaso, de una vez por si acaso, prepáralo. Ya. Muy Ajá. bien, gracias, gracias Marcelo. Natalie, ¿le escuchamos todos? Buenas noches. Profesor, ¿se me escucha? Sí, claro que sí. Ok, profesor Adelante. y compañeros, buenas noches. Bueno, lo primero es que les voy a apoyar en todas sus dudas que tengan. Siempre voy a estar pendiente del chat para que puedan preguntarme cualquier duda y yo pueda comunicarle al profesor y también tratarle de pasar material para que puedan practicar y bueno, eso sería todo. Muy bien. Para Muy bien, ustedes, Natalie. las 24. A sus 7:24, Dios santo. Todos son, pero full time. Está bien. Esperemos que cumpla. Esperemos que sí, claro que lo van a hacer, ¿ya? Nos falta Sol, por favor, le escuchamos, Sol. Buenas noches. Buenas noches, profesor y compañeros. Bueno, como delegada, primero me comprometería a crear el grupo y estar atenta a sus dudas, en cuestiones de hacerles recordar las fechas para que puedan preparar con tiempo sus trabajos y también estudiar con tiempo para los exámenes y aparte también buscar material, ¿no? Pedirle a mis amigos de ciclos un poquito mayores que me pasen sus trabajos pasados, exámenes, lo que esté en mis posibilidades y también ser un contacto directo entre el profesor y ustedes. Y en caso presenten problemas de conexión o lo que sea, estar siempre avisándole al profesor para que tengan consideración. Eso sería todo, chicos. Gracias. Muy bien, muy bien. Esto está bien, bien, bien reñida la pelea, ¿no? Bien, vamos entonces a elegir nuestro delegado y vamos a irnos a lo que llamamos el Kahoot, ¿cierto? Esto ya lo conocen ustedes muy bien, así que vamos a elegir nuestro delegado, ¿ya? O delegada, no sé qué salga, ya eso depende de ustedes, ¿no? Ustedes decidirán entonces y vamos a ingresar a este código, un momentito, ahí está, kahoot.it, ¿cierto? 9
Vamos a buscar el delegado. Bien. Ahí vamos. Elige tu delegado, ¿cierto? Sacar Marcelo, Natalie y Sol. Verde no vale, por si acaso. ¿Ya? Bien, ya quedan fotos y ya nuestra respuesta final. Muy bien. Ganadora Sol. 22 puntos. Su Sol Cortés. Entonces tiene la responsabilidad, señores, de ayudarlos, ¿no? Ella se ha comprometido hasta donde sea posible, ha dicho, ¿no? No ha dicho 7 por 24, ha dicho hasta donde sea posible, por si acaso. ¿Ya? ¿Ven? Entonces, ok, Sol Marina, entonces ya puede crear su WhatsApp de una vez para que pueda alcanzar el link a sus compañeros para en la primera parte trabajar los grupos, ¿no es cierto? Es lo primero que vamos a trabajar. Es decir, usted va a recibir los grupos, los listados de los grupos, y una vez que los tenga completos, me los va a compartir para poderlos ordenar, ¿no? Una vez que estén completos todos los grupos, ya podemos repartir el trabajo y podemos iniciar el trabajo por equipos, ¿cierto? Eso significa que después de la consolidación de grupos, vamos a trabajar ya entonces un espacio específico, ya lo determinaremos qué día, si no es el día lunes, el día miércoles, para darle un espacio al trabajo por grupos. Sin embargo, mientras no esté definido los grupos, no podremos iniciar ese trabajo de retroalimentación, ¿ya? Entonces ahí le pediría a su delegada que haga todo lo posible por motivar a todos los chicos para que quienes falten, ¿no es cierto?, ensamblar sus grupos. Si en 2 semanas no hemos logrado completar los grupos, lo que vamos a hacer, Sol, me envía usted los que tiene existentes y el saldo lo haremos aleatoriamente, ya que si no se pueden juntar, entonces los juntaremos aleatoriamente para no detener más la entrega del trabajo. ¿Listo? Bien, cualquier otra inquietud, pues me hace saber. Les voy a colocar aquí el mail, o sea, van a dirigirse a mí. Ahí les voy a ir colocando. Ahí lo tenemos, ¿cierto? Ahí pueden copiar, señores, pscijpin @ upc.edu.p, ¿no? Este es mi correo académico, ¿de acuerdo? No envíen, por favor, al correo administrativo. Hay un correo que aparece jpineda@upc.p. Por favor, eso es administrativo. Envíenme toda la información a través del pscijpin, ¿no es cierto? Ante una comunicación, una eventualidad que tenga alguna situación problemática. Ya, muy bien, ya crearon entonces su grupo, ahí lo tienen, y también tienen ahí mi correo, Sol, para que usted pueda comunicarse conmigo ante cualquier eventualidad. ¿Listo? Muy bien, ¿todos de acuerdo entonces? Perfecto, ya son 43, qué bueno. Entonces, ¿alguna inquietud adicional, alguna duda? Ya todos estamos ordenados y sabemos a lo que nos atenemos en este planteamiento, ¿de acuerdo? Sin embargo, antes de comenzar el curso, quisiera mostrarles algo porque yo les comentaba al principio de que ustedes tienen información en el aula virtual y se la voy a demostrar. Fíjense, aquí estamos en el curso de concreto, el horario 673, y en la unidad número 1, ustedes observan aquí, aparte de lo que significa el logro de esta unidad, ¿no es cierto?, tenemos, por si acaso, la norma es 060, por lo que no lo tienen, está bien. Aquí tengo un libro de Parkin Paule, que es muy bueno, que lo estamos citando en algunas partes, y este libro de apuntes de concreto del ingeniero Gianfranco Tassi, que les comentaba también. O sea, aquí tienen información importante que se la tienen que bajar, ¿cierto? Yo pienso que es importante que lo puedan tener a la mano. Y por el otro lado, la presentación del curso, la que hemos expuesto hace un momentito, la tienen ustedes aquí.
Ahora vamos a trabajar con la introducción al curso y luego vamos a ver las bases del concreto y el acero. Y esta temática está preparado para esta sesión. ¿De acuerdo? Para esta sesión, entonces, vamos a trabajar hasta aquí, ¿no? La próxima sesión comenzaremos con la unidad número 2, en la cual vamos a añadir ya las hipótesis y características del diseño en flexión. ¿Listo? Por lo tanto, entonces, repito, por favor, siempre tienen que estar atentos a las unidades que en este caso, miren, todas están con su material ya completo, es decir, estamos aperturando esta primera semana y usted observa que aquí tengo la unidad número 2, ¿no es cierto? Ustedes no tienen acceso todavía, pero apenas completamos la clase el día miércoles, lo aperturaré. Mire, ve, aquí ya tenemos el material correspondiente a las siguientes semanas, ¿de acuerdo? De la unidad número 2, ¿ya? Y así sucesivamente iremos abriendo lo correspondiente a flexo compresión, en fin, ya iremos aperturando cada uno de ellos. Así que todo el material ya está en el aula virtual, solo que lo haremos desarrollando progresivamente. Entonces, es importante que revisen el material del aula virtual apenas se apertura. Muy bien, ¿inquietudes, señores? ¿Ninguna? ¿Todo en orden? Perfecto, listo. Vámonos entonces, gracias, José, muy bien, que ha respondido correctamente ante la inquietud y la pregunta, ¿no es cierto?, en base a los emoticonos. Bien, vámonos entonces a la primera parte, la introducción al curso, que corresponde a reconocer qué es lo que queremos del curso, ¿no? Y qué es lo que aspiramos en esencia. No nos olvidemos que no es un curso matemático, es un curso de aplicación, y una de aplicación de diseño. Eso significa que inmediatamente encontremos características de acero requerido, propuestas, tendremos que emplear alguna, digamos, actitud, es decir, el criterio va a ser importantísimo. Entonces, la formación del criterio es inherente a este curso, no solamente para hallar respuesta, porque no se trata de respuestas, se trata de que al final, como dije, pues tenemos que participar del procedimiento constructivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Diseñando una estructura continua, sencilla, accesible y dentro de los rangos de seguridad. Bueno, nosotros debemos reconocer que el diseño de edificaciones en el mundo y en el país van creciendo en torno a su altura, es un reto para la humanidad. Las aplicaciones de diseño se dan en distintas áreas. El efecto de los sismos en las edificaciones siempre es un elemento permanente, ¿no es cierto? No de zozobra, sino de, yo diría, de formación, ¿no es cierto? Por ejemplo, pensemos en los países como el Japón, que tienen constantemente terremotos, ¿no? Y no estamos hablando de temblores, ¿no? De 4 grados, 5 grados. Hablemos de 6 grados para arriba, ¿no es cierto? De 6 grados, 7 grados, 8 grados, 9 grados, que eso sí es un sismo severo, cosa que nosotros todavía no experimentamos uno de ellos, ¿no? Los materiales empleados y el comportamiento del concreto y del acero, ¿de acuerdo? Eso vamos a revisar. Bien, tenemos en cuenta que las características, digamos, a nivel mundial, ¿no es cierto? Tenemos una serie de elementos. Bueno, aquí ya no están las Torres Gemelas porque fueron demolidas, ¿no? Bueno, atacadas, si se puede decir así, ¿no? Están aquí las Torres Petronas en Kuala Lumpur, y así una cantidad de edificaciones que van creciendo en términos de altura, y el más representativo a estos últimos tiempos es el Burj Khalifa, ¿no? Con más de 828 metros de altura. Sin embargo, esto ha sido posible porque, pues, en ese territorio, en los Emiratos Árabes, no tenemos el efecto de sismo, ¿no? Y ha sido posible aplicar concretos de una alta capacidad de compresión, un F'C de más de 1.200 kilogramos por centímetro cuadrado, cosa que no sería aplicable en nuestro país así tengamos plata como cancha, como dice Acuña, ¿no? ¿Por qué? Porque en el caso de las, vamos a ver un poquito más adelante, que en la medida que se relacione el esfuerzo a la compresión y la deformación unitaria del concreto, esta se reduce, es decir, a mayor F'C, menor deformación unitaria. Eso significa ductilidad. Nosotros en una zona sísmica necesitamos mucha ductilidad. Por lo tanto, no podríamos aplicar estas características de una F'C. Y claro, en esos países, como solo tienen problemas de vientos y tormentas de arenas, entonces, lógicamente, sí es posible trabajar bajo ese contexto, ¿ya? Muy bien, esa es la explicación. Siempre vamos a tener un reto, ¿cierto? Cada vez edificaciones más altas, ¿cierto?
Y en nuestro país sucede exactamente lo mismo, aunque todavía estamos, como quien dice, volando bajo, ¿no es cierto?, menos de 100 metros. Eso es la octava parte de lo que significaría el Burj Khalifa, imagínese usted, ¿no es cierto? Sin embargo, progresivamente iremos incrementando nuestra necesidad, ya que horizontalmente prácticamente las edificaciones ya han cubierto, ¿no es cierto?, nuestros espacios. Los espacios urbanos, fíjense, horizontalmente ya han llegado a límites bastante, digamos, externos, ¿no? Tanto que se puede unir Lima con Pachacamac, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya ahora la tendencia va a ser hacia arriba y hacia abajo. Es decir, si tenemos una edificación de, no sé, pues 30, 40 pisos, necesitaremos también una necesidad de estacionamientos con sótanos hacia abajo. Es decir, hablemos de sótano menos 20, menos 25, imagínese usted, con ventilación forzada, ¿no? Entonces, las edificaciones van a tender hacia arriba y hacia abajo en términos de cantidad de sótanos. Bueno, en otros elementos de construcción también hemos podido ver un crecimiento sobre viaductos elevados, ¿cierto? Lo que llamamos bypass. El tren eléctrico fue también una característica importante de cambio en nuestra Lima, y también hoy en día se está suscitando lo que es, ¿no es cierto?, ¿cómo le llamamos esto? Tenemos un tren subterráneo, ¿no es cierto? Eso se estaciona de manera lenta todavía, pero de alguna manera progresivamente, entre cada unos 5, 6 o 10 años de repente, ya va a ser una realidad tal como sucede en otros países. Muy bien, tenemos la aplicación del concreto, ¿no es cierto?, en distintos tipos de estructuras, ¿no es cierto?, tanto en combinación de concreto solo como en estructuras con metal, ¿no es cierto?, en otras características también en adoquines, losas industriales, tuberías de concreto para redes de desagüe, en pistas, ¿no es cierto?, pistas de concreto, pavimentos, y también tendríamos en elementos como bloques estabilizados, en viguetas pretensadas, que se están utilizando bastante las viguetas pretensadas porque aligeran el procedimiento constructivo. Ese es el detalle, ¿no? Aligeran el procedimiento constructivo. No requieren encofrado, por cierto, ¿no? En viguetas de pretensados también. Y de alguna manera, entonces, el concreto se expande de una manera muy útil y apropiada. Para ello, naturalmente, con las limitaciones del caso. Veamos aquí algún efecto cuya reflexión lo veremos a continuación a través de estas imágenes. Esto es un terremoto, 9.1 grados en Japón. Esto sucedió en el 11 de marzo del 2011. Y vamos a ver qué características de respuesta nosotros tendríamos ante una eventualidad como esta, ¿no? Recordemos que Japón es un país que está afectado constantemente a estos embates. Sin embargo, a pesar de esta formación que tienen ellos, pues puede llegar el pánico de todas maneras a tener un efecto importante. Veamos el siguiente video. 緊急地震速報が出ました。今、東京渋谷のスタジオが非常に大きく揺れています。東京取って。揺れるかなり大きいですね。落ち着いてください。落ち着いてください。揺れてますよ。すごい揺れてる。大きいです揺れが。緊急地震速報が出されました。やばいやばい。今、地震があります。大きな揺れを感じています。かなり大きな揺れです。伏せてください。皆さん伏せてください。緊急地震速報です。今来てますよ、津波が。今到達してるよ、テレビ朝日。It looks like the tsunami has engulfed several cities. まさに今、濁流が仙台空港の滑走路に押し寄せています。頑張ってください。
広範囲に火災が広がっているのが確認できます。200人以上の遺体が発見され、メルトダウンが始まっているとみられる。余震が解けたと見ている。ちょっと最悪の状況が、これは非常に重大な状態になっています。はい、外には出ないでください。何らかの爆発的事象があったことを伝えました。先ほど11時1分に水素爆発が起きました。Country, the official pronouncements are beginning to wear thin. 自衛隊のヘリで放水が始まりました。産直きゅうりは食品っていう点でね、しっかり準備を進めた上で、味のいい品種をデビューさせたいとですね、鎌田先生を中心にですね、それからそういった価値のある産直品の良さをですね、メンバーたちにもっともっとお勧めをしていきたいなというふうに思っています。なんでこんなに投げるの？今度、家壊れてるんじゃないか？大丈夫かな？
Muy bien. Fíjense, a pesar de que Japón es un país altamente tecnificado y más allá de esa circunstancia, la educación está muy ligada hacia los eventos que se suscitan, ¿no es cierto?, en ese país. Pues obviamente existe una cultura muy arraigada, ¿cierto?, respecto a esta eventualidad. A pesar de esta circunstancia, las personas entran en pánico, ¿no es cierto?, entran en una situación de desesperación porque es una cuestión de supervivencia, ¿no es cierto?, eso es natural. Sin embargo, fíjense, en nuestro país, tomemos solamente una referencia, si tuviéramos una eventualidad sísmica de grado 9, ¿no es cierto?, más allá de las edificaciones, digamos, informales o las edificaciones que no están, digamos, con la normatividad vigente, entonces tendrían serios problemas y, lógicamente, el comportamiento de las personas haría que esto sea más crítico aún, ¿no es cierto? Entonces, yo pienso que nosotros como estudiantes y profesores del área deberíamos ser no solamente conscientes de esta circunstancia, de la que lo estudiamos y lo vemos, y no lo veamos simplemente como una película, qué bonito, qué feo, qué circunstancia, sino como una eventualidad posible a revisarse, porque estamos nosotros en una zona bastante activa. Y con mayor razón si estamos ante un silencio sísmico, ¿no?, que obviamente no significa que tengamos un sismo de inmediato, pero deberíamos estar preparados. Por ejemplo, ustedes se han puesto a pensar en su alrededor. Si usted mira a su alrededor, ¿qué elementos podrían caer sobre usted si es que en este momento se iniciara un terremoto de esa magnitud? ¿Qué elementos que no están sujetos podrían abalanzarse sobre usted? ¿No? Cuadros, ventanas con vidrios, ¿no es cierto? De repente, pues algún, no sé, un ropero mal anclado, una biblioteca que podría caer encima, los cajones, cómo se deslizan, si bien es cierto, estos cajones telescópicos son muy útiles porque permiten con la menor fuerza salir, ¿no es cierto?, de su espacio fácilmente. Entonces, con una eventualidad de movimiento lateral podrían también salir disparados, ¿no es cierto? Entonces la pregunta está, ¿qué hacemos nosotros para que ante una eventualidad, es cierto, una eventualidad, sin embargo, tengamos previsto esa alternativa, una solución? Nos preguntamos también, ¿ustedes en familia ya saben cuál sería la ruta de evacuación o cuál sería el lugar más seguro ante una eventualidad que sea realmente catastrófica? Es decir, ¿ustedes han buscado en su casa o donde viven algún lugar que sea lo suficientemente estable ante un evento sísmico muy severo, ¿no es cierto? Deberíamos tener eso en cuenta. Tenemos algunos elementos a través de una mochila, digamos, de supervivencia, lo tenemos actualizado eso, ya nos hemos olvidado, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo que es una responsabilidad natural y no debemos dejarla pasar por alto. ¿Está bien? Entonces, este video va en ese sentido, en una reflexión que a veces solemos pensar como la época del terrorismo, ¿no? Lima, fíjense, ustedes estaban muy pequeños, o de repente todavía no habían nacido, Lima, pues veía la cuestión del terrorismo como algo muy lejano, ¿no? Como algo muy lejano, una guerra que se producía muy lejos, Ayacucho y allá al fondo, ¿no? Huamán y todo lo demás. Hasta que explotaron las dinamitas en Miraflores, y entonces ahí nos percatamos que realmente nos involucraba a todos, ¿no es cierto? Nos involucraba a todos. Lo mismo está ocurriendo con esta situación del COVID, que naturalmente se expandió rápidamente. Originalmente en la China nadie creía que esto iba a expandirse tan rápido y tan mortalmente, hasta que, bueno, nos hemos visto involucrados y en una forma tan agresiva, que nos lleva a cuidarnos, ¿no? Lógicamente, en este momento es una circunstancia de cuidado. Pero si ante esa circunstancia real y ante una circunstancia eventual, sísmicamente hablando,
La pregunta que nos hacemos es, ¿qué estamos haciendo nosotros? Desde la perspectiva del profesor o de la perspectiva de estudiantes. Ustedes tienen conocimiento que deberían utilizarlo para ese criterio, ¿no es cierto? De alguna manera, si eso ayuda a su familia, en buena hora. Y si usted no toma esas precauciones, será naturalmente una responsabilidad muy personal. ¿De acuerdo? Muy bien. No quiero con eso hacerlos sentir mal, todo lo contrario, ¿no es cierto? Hacerlos reflexionar. Estas son las consecuencias naturales, ¿cierto? Eso significa destrozos, ¿no es cierto? Significa la posibilidad de el colapso de elementos. Fíjense aquí en este caso, esta edificación permanece perfectamente en pie y es el mismo sismo, el mismo suelo, ¿no es cierto? Creo que aquí tenemos un aplastamiento de un nivel, pero la mayoría de pisos quedó intacto. Este de aquí quedó muy en el suelo, ¿cierto? Tendremos una serie de fallas, por ejemplo, columnas cortas, aplastamientos en la zona de confinamiento de una placa, fallas por corte, ¿no es cierto?, por tracción diagonal. Aquí también tenemos una conformación de una rótula plástica, aquí también en la parte de la base, en fin, ¿no? Una serie de fallas que las vamos a ir estudiando progresivamente, ¿no? Observe usted aquí este nudo que quedó destrozado prácticamente, ¿no es cierto? Esto es una amalgama de el poco concreto que ha quedado y el acero retorcido. Esto es una rótula plástica, ¿no es cierto? Bueno, este puente de aquí usted tiene un detalle, ¿no es cierto? Aquí tenemos un puente, fíjese que este puente ya estaba en desuso, en realidad. Se hizo este puente alterno precisamente para evitar este de aquí. Y estamos hablando de la misma zona, ¿no es cierto? Estamos hablando de la misma localidad con los mismos problemas de suelo, pero este puente ya prácticamente está estandarizado a las últimas consideraciones normativas. Sin embargo, este es un puente antiguo. Fíjense cómo este puente colapsa, porque si ustedes se dan cuenta aquí es un colapso total, no es que se desliza o se recuesta, no. Hay un colapso total de todo este puente que queda triturado respecto a este puente que queda habilitado aún cuando tenemos este efecto sísmico en la misma zona, ¿no es cierto? Fíjense, con todos los elementos trabajando, es decir, automóviles, todos los elementos aquí, pues sin uso ya está destrozado este puente, ¿no? Entonces, pensemos en eso ante una eventualidad sísmica, ¿no? Por ejemplo, esto podría ser las edificaciones modernas que tienen y cumplen nuestra normatividad vigente, y estas son las construcciones antiguas o informales que tenemos en nuestra ciudad. Bien, no solamente es el sismo quien destruye o tiene la potestad, digamos, de deteriorar, ¿no es cierto?, nuestras estructuras. La corrosión es un cáncer, diríamos, interno que agarra el material y no lo suelta, ¿cierto?, el acero de modo específico. Aquí, cuando ya se nota que el acero, digamos, es expuesto, es porque el recubrimiento ha sido roto, o sea, se ha explotado. Y eso se hace porque el acero, al corroerse, entonces lo que hace es que esto se expande de volumen y revienta todo el concreto que está alrededor. Aquí se puede notar claramente, entonces, que ha explotado y la corrosión no se detiene. Entonces ya tiene que verse obligado a cambios muy severos. Lo mismo sucede por contracción de fragua. El secado en situaciones expuestas, dado el clima, también tiene una circunstancia, llamémosle de fisuración superficial, ¿no es cierto?, que hay que controlar. ¿Muy bien? Vamos a irnos rápidamente a nuestra siguiente presentación, ya que solo nos quedan 30 minutos, ¿sí? Cuando hablamos de las propiedades del concreto, hablamos no solamente del concreto, sino del acero, y vemos ventajas y desventajas del concreto, cambios volumétricos del concreto, el acero y sus propiedades, el diseño por resistencia y servicio y los factores de mayoración y reducción. Veamos entonces aquí rápidamente que las ventajas y desventajas podemos considerar dentro de las ventajas: vida útil extensa, resistencia a la compresión, resistencia al agua, bueno, baja, digamos, efectos de daños del fuego con intensidad media, se le puede dar forma, de acuerdo al encofrado, tiene un carácter monolítico y dentro de un rango apropiado es un material más económico, ¿no? Excepto en la selva, ¿no? En la selva no tenemos canteras de hormigón, por ello, pues naturalmente no podemos pensar que en la selva es barato, ¿no? La desventaja es que tiene poca resistencia a la tracción, prácticamente la 10ª parte de su resistencia a la compresión. Requiere de un encofrado para su habilitación, ¿no es cierto?
y ese habilitado pues tiene implicancias en el proceso constructivo, ¿no? Requiere un permanente control de calidad porque sabemos nosotros que la relación de agua-cemento nos permite precisamente alcanzar ese rango estimulado, ¿no? Es decir, una F' específica. Tiene deformaciones en el tiempo, eso se llama deformaciones por efecto del tiempo, es decir, efectos diferidos, ¿no? Deformaciones diferidas, lo veremos más adelante. Bien, en el caso de la resistencia, el concreto se mide a través de un ensayo cilíndrico de pruebas estándar, ¿no? Sin embargo, más allá de esas circunstancias, nosotros debemos reconocer que las pruebas que se realizan se hacen a los 28 días. Sin embargo, 28 días ya representa un mes de haber vaciado un elemento cualquiera. Entonces, existen elementos de control a los 7 días a la semana y a las 2 semanas. Es decir, si yo estoy empleando un concreto de 210, espero que a los 28 días tenga realmente los 210, ¿cierto? Sin embargo, a los 7 días podemos verificar que alcance el 67%, ¿no es cierto?, de ese B'6. Sin embargo, si de alguna manera no se alcanzara, tenemos la oportunidad todavía de probarlo a los 14 días. Si este elemento no alcanza el 86%, obviamente a los 28 días, ¿no es cierto?, no va a alcanzar el 100%, ¿de acuerdo? Entonces, podría pensarse que estos elementos, si no alcanzan estos porcentajes, están destinados a la demolición, ¿de acuerdo? No ser aceptados como elementos estructurales apropiados. Muy bien, los cambios volumétricos del concreto tienen muchas consideraciones, ¿no? Esa contracción por fragua es uno de los elementos más importantes y eso se debe a la pérdida de humedad durante el endurecimiento y el secado del concreto, ¿no es cierto? Por eso es que tenemos que emplear algún elemento, ¿no es cierto?, que nos permita evitar esa pérdida de humedad, ¿no es cierto? Eso significa el curado, evitar que el exceso, digamos, porque recuerde que digamos, el trabajo del concreto de endurecimiento es un proceso exotérmico, o sea que emite calor. Y entonces con la parte externa, ¿no es cierto?, es decir, los agentes externos, y puede ser un clima muy cálido, permite evaporar más rápidamente este proceso de fragua, y ese proceso de fragua, al ser exotérmico, entonces tiene que la superficie tiende a fisurarse, ¿no? Entonces, las contracciones son originadas por pérdida de agua. ¿Cuáles son esos factores que afectan? Bueno, la relación del agua-cemento, la relación volumen-superficie, la humedad del ambiente, el porcentaje de refuerzo, el tipo de cemento utilizado, los agregados, aditivos y cantidad de cemento, ¿no? Aquí ustedes podrían revisar esto con más detalle. Hemos simbolizado de manera que se note claramente cuáles son esos efectos, ¿de acuerdo? El CREP es una capacidad de, digamos, de recuperar la deformación ante una carga, ¿no? Si tenemos aquí en este esquema el tiempo y aquí tenemos la carga, entonces podemos incrementar la carga y poderla soltar, o sea, quitarle esa carga. Entonces existe una retracción, o sea, una recomposición de la deformación, ¿no es cierto? Esa deformación recuperada se llama CREP. Bien, ¿qué factores afectan? El nivel de refuerzo, ¿cierto? La duración de las cargas, la resistencia y la edad a la cual se aplican las cargas, las condiciones ambientales, la velocidad de la carga, el tipo y finura del contenido del cemento, la relación de agua-cemento que siempre está presente, el tipo y gradación del agregado y la temperatura. En cuanto a la variación de volumen por temperatura, pues solo dependerá de casos extremos, ¿no? Por ejemplo, si estamos en el desierto de Sechura, en algunos desiertos en la zona de Ica, por ejemplo, puede emplearse, digamos, aditivos para acelerar la fragua, ¿no? Y en cambio, cuando estemos en lugares muy elevados, ¿no es cierto? Por ejemplo, la Oroya o algunos asentamientos mineros, tenemos que considerar otro tipo de aditivos por temperatura, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el Cusco, cuando tuve la oportunidad de construir ahí un hotel, tuvimos el problema que el desenconfrado al día siguiente de los materiales no permitía que el material permanezca en pie. Aquí en la costa nosotros tranquilamente desenconframos de un día para otro, ¿no? Pero en la altura no sucede eso, en la fragua demora mucho más. Así que hay que pensar en
aditivo para que el proceso de construcción no se detenga. Aquí con esta gráfica podemos explicar, fíjese, horizontalmente tenemos la deformación unitaria, ¿de acuerdo? Y en el eje vertical el esfuerzo del concreto. Entonces, si ustedes observan, aquí esta curva se va extendiendo y se va retrayendo en función de que el F'C aumente. Eso significa que si tenemos un F'C muy alto, la deformación unitaria va a ser muy baja. Eso significa entonces que no tendría la suficiente ductilidad para absorber las deformaciones en el caso de una eventualidad sísmica. Por eso es que en todo caso, así tuviéramos mucha plata, el elemento del F'C muy alto implicaría una fisura casi de inmediato, ¿ya? Aquí tenemos cómo calcular el modo de elasticidad del concreto de acuerdo a la norma 060 y esta se da en megapascales, ¿ya? En unidades del sistema internacional. Hablando del acero, reconocemos que el acero no es un metal, es una aleación y tiene diversos elementos de componentes como el carbono, manganeso, silicio, cromo, níquel y vanadio, ¿no? Lógicamente el carbono es el material más importante de su porcentaje que determina las propiedades mecánicas. Sin embargo, hay elementos como por ejemplo el cromo, que incrementa la resistencia a la abrasión, o sea, al desgaste, la templabilidad, el níquel, ¿no? Mejora la resistencia al impacto y la calidad superficial. Empleamos nosotros nuestro material, ¿no es cierto?, bajo un grado 60, ya que el FI es 4200, ¿ya? No nos olvidemos que está entrando material chino y ese material chino tiene un grado 40, o sea, tiene un FI menor. Tener mucho cuidado en ese sentido, ¿ya? Aquí tenemos entonces también la característica de las secciones de la varilla que están designadas por número, ¿no? 3, 4, 5, 6, hasta el 8 y algo más, ¿no? Y el diámetro en fracción tendríamos 3/8, media que vendría a ser 4 sobre 8, representa un medio, 5/8, 6/8, que es simplificando 3/4, y el 8 es 1 pulgada, ¿cierto? Esos son los diámetros nominales en pulgadas. Y aquí tenemos las secciones de las áreas, ¿no? Las áreas de 3/8, 0,71, de medio 1,29 y así sucesivamente. En el mercado tenemos acero de 8 milímetros y muchas veces dicen el de 8 milímetros es igual al de 3/8. No es cierto, fíjense, el de 3/8 tiene un área de 0,71 y el de 8 milímetros tiene un área de 0,51. Es bastante seria la diferencia, ¿cierto? Sin embargo, en el mercado, en las ferreterías, se ofrece, por ejemplo, también 12 milímetros en vez de pulgada. Media pulgada tiene 1,29 centímetros cuadrados de refuerzo, de sección. Sin embargo, el de 12 milímetros tiene 1,13 y es clara la diferencia, ¿ah? Tener cuidado en ese sentido. En cuanto al acero, en términos de su relación esfuerzo, de formación unitaria, ¿no es cierto? Tenemos este comportamiento en base a experiencias de laboratorio. Y aquí esto implica que existe un reacomodo, ¿está bien? Estamos en el rango elástico, plástico, y aquí existe un reacomodo, ¿no? Hasta encontrar la cresta final y luego la falla. Sin embargo, la norma del ACI indica que debemos tomar una relación directa en el término elástico, ¿no es cierto? Y a partir del plástico considerar precisamente este rango horizontal, ¿de acuerdo? Para un FI. O sea, elástico, este rango antes de llegar al FI, y plástico, un FI igual a 4200, que es el FI del grado 60. También hemos considerado, en algunos libros aparece todavía 2.039 por 10 a la sexta. Sin embargo, la norma peruana ya ha establecido que el modo de elasticidad del acero es 2 por 10 a la sexta, sin considerar estos decimales. Esto de aquí no lo vamos a ver, sí, lo que vamos a considerar es que el diseño, ¿no es cierto? El diseño es por resistencia, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa es el diseño por resistencia? Bueno, en el caso del diseño por resistencia nos dice que tenemos dos mecanismos. Amplificamos la carga en servicio y reducimos la resistencia teórica. A ver, ¿qué significa esto? Cuando hablamos nosotros de reducir y amplificar, no nos estamos refiriendo que la norma nos propone lo siguiente. Fíjense por aquí. Aquí, lo que tendríamos es que la capacidad nominal, Rn, minorada, esto es un factor menor que la unidad, tiene que ser mayor o igual que la reacción amplificada, ¿de acuerdo? Este es un factor, ¿no es cierto?, de
minoración, o sea que phi siempre será menor que la unidad. Y aquí tendremos, esto es un conjunto, esto es una sumatoria, ¿de acuerdo? Es una sumatoria de gamma I por QI, donde Q son las cargas, estas son las cargas, y estos son factores de amplificación, esto sea mayor que la unidad, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la capacidad nominal de una sección cualquiera. Y a esto se le llama diseño por resistencia, ¿ya? Diseño por resistencia. Si nosotros lo aplicamos al momento, por ejemplo, un caso particular, veamos que phi por el momento nominal, o sea, esta es la capacidad nominal del momento minorado, tiene que ser necesariamente mayor o igual al momento amplificado. Y aquí vamos a tener que estas son 5 combinaciones. Vamos a verlas en un momentito. 5 combinaciones. ¿De acuerdo? Y este factor de phi para el momento será el valor de phi igual a 0.9. Así, ¿ya? Entonces, esta es la generalidad. Diseño por resistencia. Veamos dos mecanismos. Amplificación, aquí lo tengo, amplificación, ¿cierto? Para las cargas en servicio. Y reducción, ¿cierto? Para la capacidad nominal o la resistencia teórica de la sección. ¿Listo? Así. De tal manera entonces que podemos reconocer la resistencia ideal como la resistencia nominal y la resistencia confiable como la resistencia última. La resistencia probable no la vamos a revisar. Bien, aquí tenemos entonces estos factores de amplificación. Es decir, el factor de amplificación gamma está referido a estos elementos. Aquí está dentro de la norma. Tenemos la primera combinación, la tenemos aquí. Esta es la primera. Esta sería la combinación número 1. Esto es viento, no lo vamos a ver por el momento. Y aquí tengo dos combinaciones, ¿no es cierto? La primera combinación con el signo más. Con el signo más tengo entonces la combinación número 2. Con el signo menos tengo la combinación número 3. Y aquí de la misma manera. Con el signo más tengo la combinación número 4. Y con el signo menos tengo la combinación número 5. Aquí tengo entonces las 5 combinaciones que debemos emplear para amplificar las cargas. ¿De acuerdo? Estos valores 1.4, 1.7, 1.25 y 0.9 corresponden a los valores de de aquí, el factor de amplificación. ¿Listo? Así. Y los factores de reducción, phi, como hemos dicho, controla el efecto de tracción, que es en el momento, para el efecto de compresión, ¿cierto? Emplearemos 0.70 y para la fuerza cortante de torsión 0.85. Este cuadro no está actualizado, ¿ya? Esta no es la última versión. Sin embargo, lo iremos corrigiendo en la aplicación. Muy bien, eso sería todo entonces. No sé si tenemos alguna inquietud, me gustaría saber si existe alguna inquietud, alguna consulta. Este material, como repito, está en el aula virtual para que usted lo pueda bajar y también lo pueda revisar y hacer su resumen. Esto corresponde a la parte de teoría que debemos ir trabajando. ¿De acuerdo? Muy bien, señores. Me gustaría saber si por el momento no tenemos inquietudes. Y ya para la próxima clase, el día miércoles, entraríamos a los criterios de diseño en flexión, que todavía nos falta trabajar ahí teoría para luego ya entrar a la parte de ejercicios. ¿Sí? ¿Alguna inquietud, alguna consulta? Bien, gracias. Catherine, todo claro, lo dice Miguel, muy bien. Liz, Catherine, Mauricio, perfecto. Gracias, Sol. Y aquí tenemos varias de ellas, ¿no? William, perfecto. Rosa, Richard, bien. Natalie, perfecto. Ok. Sí, si tienen alguna inquietud, bueno, podemos revisar nuevamente el video que se va a plasmar unos 10 minutos después que finalicemos la clase, ¿ya? A partir de ahí ya tienen disponibilidad del video que ustedes lo pueden revisar. Y complementariamente, pues es importante que usted reconozca que aquí en la unidad número 1 tiene este material, ¿cierto? Este material está aquí, usted lo puede revisar y lo puede trabajar nuevamente, ¿no? Hay en este archivo tenemos también bastante información sobre lo que estamos desarrollando, ¿no?
o se ha complementado. De la misma manera sucede en el libro de Park and Power, ¿no? Son dos libros muy buenos, ¿ya? Dos libros muy buenos. Muy bien, entonces, para la siguiente sesión, esperemos que ya tengamos todos los grupos formados. Los invito a ustedes que se formen grupos. Lo que sí les voy a pedir es que el grupo conformado ya no se divide, ¿está bien? No se va a dividir, o sea, no vamos a separar grupos. Todos los grupos que ustedes se unen son grupos voluntariamente, excepto, lógicamente, los que van a ser conformados por el saldo, ¿no? Si es que no tienen el grupo, los uniremos de modo aleatorio. Pero en la mayoría de casos, ustedes forman sus grupos, así que vamos a esperar que eso se dé de esa manera. Muy bien, señores, eso sería todo por el momento. Les agradezco su participación. Espero que tengamos esta, digamos, participación en todas las sesiones. Es muy importante para mí. Tenemos bastantes alumnos, ¿cierto? En este caso tenemos 42, bastante importante. 42 alumnos. Muy importante esta participación, así que los felicito, ¿de acuerdo? Para el trabajo, sí, vamos a, no se preocupen. Primero vamos a formar los grupos y si tenemos tiempo, la próxima sesión vamos a dar un espacio para desarrollar exactamente digamos, el trabajo, ¿no? O sea, darle un espacio para eso. Ahora, si es que ustedes están interesados, ¿de acuerdo? Puede ser que esté interesado la delegada, ¿no es cierto? Como dice, tiene bastante información, amigos, pueden mostrarle, no hemos tenido oportunidad de verlo, pero si gustan, si me dan un minutito, podemos mostrarles cómo es el, bueno, aquí no lo tengo, permítame un segundo, si me da un segundo se lo voy a mostrar, cómo sería el planteamiento para el trabajo final. Está, aquí está, ¿no? No está todavía definido, depurado, pero nosotros vamos a entregarle una base para el desarrollo, ¿de acuerdo? Estamos trabajando en ese sentido y lo vamos a explicar con detalle para la formación de grupos. Aquí está todo esto, repito, lo vamos a poner en el aula virtual para que ustedes lo procesen las próximas semanas, ¿de acuerdo? Y las fechas de entrega y lo que se pide, ¿no es cierto?, se va a colocar aquí de modo muy específico, ¿ya? Ahora, solamente un tips para que puedan ustedes tener a bien entregar un buen trabajo. Fíjense, la mayor debilidad de todos los alumnos, y esto no es novedad, ¿de acuerdo? Es que tienen serios problemas en el dibujo, los planos, ¿de acuerdo? Entonces, allí vamos a darle cierto énfasis, yo le voy a dar algunas características para que ustedes puedan salir adelante, ¿no es cierto?, con el trabajo y no se les quede atrás lo que llamaríamos los planos, ¿no? Esa es la mayor dificultad para la mayoría de grupos. Así que vamos a darle las pautas necesarias, ¿ya? Las pautas necesarias para ello. Muy bien, señores, eso sí sería todo. Así que nos vemos la próxima sesión, que es el día miércoles. Buenas noches entonces a todos, muchas gracias por su participación. Así que nos estamos viendo la próxima clase. Gracias a todos, ¿sí? Gracias Brian, Asti, Ana María, Rosa, Elkins, ¿ok? Rosa. Buenas noches a todos. Vamos a detenernos en la grabación.